Cuentan nuestros abuelos cómo hemos nacido nosotros. Y nuestros abuelos cuentan que en algún momento existieron el Dios Padre y la Diosa Madre, dos dioses. Dios Padre empezó a enamorar a Diosa Madre y Diosa Madre aceptó su propuesta de amor, se unieron en la oscuridad y fruto de esta unión, Pachamama o Diosa Madre quedó embarazada. De este embarazo nacieron los Amis o los espíritus de la armonía, nacieron los Ayas o los espíritus del desequilibrio y nacieron los Aras o los espíritus guardianes de la naturaleza. Pachamama era una hermosa niña y cuando creció se convirtió en una hermosa mujer. A medida que ella crecía, también empezó a crecer su barriga, porque ella ya había nacido fecundada. Su destino era ser fecunda por siempre. Dios Padre y Diosa Madre fueron los parteros que le atendieron. Primero nacieron el rayo y el trueno, que iluminaron y retumbaron en la oscuridad. En cada rayo y trueno en el cielo nacieron las estrellas, el sol, la luna. Y en cada rayo y trueno abajo nacieron la tierra, el agua, las montañas, las rocas. Nacieron el viento, el huracán, nacieron las plantas, los animales, nació también la mujer, nació también el hombre y todo lo que existe. Y según cuentan, todos estos seres pensaban y hablaban igual que nosotros, los runas. Era una armonía completa, era el Purum Pacha que hablan nuestros abuelos, el Purum Pacha en donde el ser humano conversaba con la tierra y la tierra le respondía. Era el tiempo en donde el ser humano hablaba con el agua y el agua le respondía. Un tiempo en donde todos vivían en completa relación, en completa armonía, en completo equilibrio. Plan de salvaguarda del pueblo Yanacona. Por el camino real para la armonización y el equilibrio Yanacona. ¿Quiénes somos los Yanaconas? Yanacona o Yanacuna es el runa o ser. Somos los sitios bravos, los sitios mansos. Somos el amanecer, el ocaso de inicio al despertar del universo. Somos el agua, el viento, la tierra y el fuego. El aquí, el allá, el ahora, el pensamiento Yachay Runa en la eterna memoria que despierta. Desde 1492, época donde se configura un nuevo mundo, los pueblos originarios de América no hemos estado ajenos a la barbarie y el genocidio de lo que hoy se denomina modernidad y desarrollo. En respuesta a la sentencia T-025 emitida por la Corte Constitucional de Colombia y su auto 004 de 2009, el pueblo yanacona identificó y registró 1.412 relatos sobre hechos de violación de derechos de vida desde 1948, determinando la afectación directa sobre 4.636 víctimas. Los autos son las normativas de los tribunales superiores por medio de los cuales se regulan materias que en muchos casos debieran ser reguladas por la ley. Las sentencias declaran o reconoce el derecho o razón de una de las partes, obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla.
El plan de salvaguarda Yanacona es el retorno al camino ancestral para recuperar el equilibrio y en esencia es vivir bien en armonía con el territorio. El plan de salvaguarda es una herramienta jurídica que le da fuerza a la ejecución del plan de vida del pueblo Yanacona, que obliga al Estado colombiano a dar un tratamiento diferencial a nuestras comunidades, a permitir que esas comunidades sigan existiendo en el territorio. Este es un proceso muy importante en el sentido en que ha sido construido por las mismas autoridades indígenas con cada una de las comunidades. La Constitución reconoce que existen pueblos diferentes, que existen culturas diferentes, que hay plurietnias, que hay multiculturalismo. Al plan de salvaguarda étnica del pueblo Yanacona, la Defensoría del Pueblo cree que este es un documento pertinente en el sentido que se construyó bajo los lineamientos que planteó la Corte Constitucional. Entonces este proceso del Auto 004 es nuevo en nuestros territorios, se está socializando, nosotros como educadores estamos participando en ello y esa es nuestra misión, de llegarle a nuestros jóvenes también para que ellos lo entiendan y asimismo que nuestros jóvenes lleven el mensaje a sus casas. Ojalá en este mandato de la Corte podamos tener una educación gratuita más allá. Si bien la misma Corte obliga al gobierno a salvaguardarnos, en este momento aún estamos en proceso de buscar estrategias para seguir existiendo, porque de lo contrario, pues en algunos años seguramente estaremos en los libros de la historia y no en la vida práctica. La presencia de grupos armados en el territorio aceleró el debilitamiento de la producción y el sostenimiento. La adopción de nuevas costumbres deterioró el proceso organizativo y la autodeterminación como pueblo. La injerencia de muchos actores que tienen que ver en el desarrollo de generación de violencia y bueno, de todo lo que concierne a este respecto, que básicamente es como a la destrucción del pueblo y de la comunidad. La pelea de los partidos tradicionales, la misma aparición de la guerrilla, la misma aparición de grupos armados al margen de la ley, incluso, uno dice también las fuerzas del Estado, por la sola presencia de esos grupos en los territorios también afectaron mucho la gobernabilidad. La presencia de cultivos de uso ilícito conllevó a las fumigaciones aéreas que dañan el medio ambiente y la salud de nuestra población. Trajo la invasión de foráneos y el cambio en el modelo económico propio. Se da el auge de los cultivos de uso ilícito, como es el caso de la amapola. No estábamos dados a una situación de esas porque generalmente nosotros tenemos y siempre habíamos mantenido una economía, digamos, de subsistencia. De parte caliente, la aparición de la coca, en los territorios de la parte fría, la aparición de la amapola. Eso conllevó a que se formara un caos en la medida en que llegaron personas extrañas a las comunidades. Se dio como otro tipo de invasión. Y antes no giraba, digamos, la economía nuestra no giraba en torno al factor dinero. Por parte del mismo Estado, a través de las fumigaciones que lo hizo indiscriminadamente, también afectó totalmente animales, árboles, naturaleza, las mismas personas hoy en día. Hoy se está mirando realmente el efecto de lo que produjeron en ese entonces las fumigaciones. Por ejemplo, hay mucha gente con cáncer. La producción ha decaído por la situación de las fumigaciones en cada una de las comunidades, que la tierra ya no produce como producía antes. La exploración y explotación de recursos naturales, con la presencia de multinacionales mineras en territorios indígenas, trajo la incursión de grupos armados y capitales extranjeros en los ámbitos culturales, espirituales y territoriales del Runa. Bastante grave en la medida en que cuando entra la minería a esas comunidades es como si entrara lo que pasó antes con el tema de los cultivos para uso ilícito. Después de que eso produzca dinero, se pasa por encima de quién existe. No se tiene en cuenta quién vive, quién habita y en qué condiciones vive. Entonces, esa es una preocupación. La implementación de políticas, programas y proyectos sociales sin consultar a las comunidades permitió el debilitamiento del sentir, pensar y actuar como Yanacona. Los gobiernos han implementado programas y proyectos inconsultos que muchas veces, en vez de beneficiar, perjudican. El derecho a vivir de los pueblos indígenas en condiciones de dignidad, los derechos de nuestros niños, mujeres, discapacitados y mayores son los que más preocupan, ya que representan el principal riesgo al ser vulnerados de manera indiscriminada.
El comunero, al no poder escoger un lugar donde vivir, le toca huir del peligro que pesa sobre su vida e integridad personal. Se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo, atentando contra el libre desarrollo de la personalidad y a la expresión en su territorio. La organización y asociación no encuentran auge ni reconocimiento por parte del Estado y la gente no distingue este tipo de derechos, más lo ven como algo delicado, por los casos de asesinato a líderes de sus comunidades. La pérdida de estructuras económicas ancestrales genera nuevas condiciones de vida y prácticas culturales ajenas que van en contra de valores ancestrales, deteriorando las bases del núcleo familiar y el respeto a los mayores. La pérdida de la medicina tradicional y la escasa atención básica van en detrimento de la calidad de vida de la comunidad. La integridad personal de los habitantes en los resguardos no es preocupación de las instituciones que siempre han sido distantes. La inseguridad que aqueja al país se percibe mucho más en los territorios indígenas por el conflicto armado y sus daños colaterales. Se invade el territorio y la población no puede movilizarse libremente. El desplazamiento por diferentes causas lleva a la explotación laboral al indígena que va a la ciudad a engrosar los cinturones de miseria. Los altos índices de desnutrición son evidencia de cómo se afectó el derecho a una alimentación mínima. No poseer una educación que se adapte a los usos y costumbres de los yanaconas dificulta el camino hacia el desarrollo personal y comunitario. Lo estrecho del territorio hace que no haya dónde alojar familias que viven en sitios de alto riesgo. Nos hace falta tierra. Estamos en el tiempo que yo era niño. Eran las casas lejos. Actualmente se da cuenta que está todo poblado. Necesitamos tierra. La población crece y se aumenta la demanda de viviendas dignas para poder fortalecer el hogar. Los yanaconas estamos llamados a ser protectores de la paz, en la obligación de darle el valor que ésta representa y que por su ausencia no la hemos podido disfrutar a plenitud. La ausencia de un gobierno que vele por los derechos jurídicos del pueblo indígena yanacona dentro de un panorama diferencial que se le dio validez en la Constitución de 1991, genera una deuda social al Estado que se aumenta con la desigualdad que amenaza seriamente la supervivencia de las culturas ancestrales que han estado desde siempre en este hemisferio, hoy condenadas a desaparecer. Por el camino real para la armonización y el equilibrio yanacona. El pueblo yanacona, como muchos pueblos de Colombia y del mundo, pasamos por varios espacios-tiempos. Lo entendemos así, como varios espacios-tiempos que no son historia, son momentos en los cuales nosotros surgimos, emergemos, recreamos y volvemos nuevamente a establecer procesos. Nosotros podíamos ubicar 4 grandes tiempos, espacios. Un tiempo que es el espacio de la aniquilación y muerte. Otro tiempo que es el momento de la asimilación, la cooptación. Otro tiempo, espacio que es el de la reorganización como pueblo. Y un cuarto gran tiempo que es el retorno a la sabiduría ancestral. Eso es como lo que nos posibilita entendernos como pueblos y seguramente dentro de esos tiempos, espacios, es que nosotros hemos aprendido a sentir, pensar, actuar como pueblos indígenas. El ciclo de vida y muerte en nuestro pueblo yanacona sucede de manera natural. Sin embargo, si este resulta vulnerado, se estaría perdiendo la sabiduría ancestral, los conocimientos, los usos y costumbres, y con ello nuestro pueblo no pervive. Nuestra etnia yanacona llegaría al exterminio y el Estado estaría acabando con su identidad étnica y cultural. Con las acciones perversas de la guerra se rompió el equilibrio y la armonía en la relación de las 3 comunidades natural, espiritual, humana. Debemos también recordar que en nuestros pueblos existieron la ley de origen, el derecho mayor, la ley natural y el derecho propio, que nos fueron dejados por nuestros ancestros para que como pueblos indígenas viviéramos en armonía y en equilibrio con la naturaleza y el entorno. El ciclo de la autonomía responde hacia el proceso de gobernabilidad. Fue afectado de manera directa por el conflicto armado. El ciclo de la memoria es toda experiencia de vida de los mayores, sus relatos y cómo ese proceso sagrado es la historia que no se escribe. Es esa historia que se vive y que fue troncada abruptamente por la guerra y sus actores.
El ciclo de la palabra empieza a perder fuerza ya que aparecen nuevos instrumentos como la escritura. La palabra es mucho más profunda. Es el compromiso del runa con su territorio, con su familia y su organización. El ciclo de la producción o de la minga es el trabajo colectivo en las comunidades cuando el pueblo se unía para hacer una casa, para hacer un sembrado y cosecharlo. Se ha deteriorado porque entran nuevos modelos de producción de manera brusca y directa. El ciclo del conocimiento está ligado al ciclo de la memoria, pero antes de que aparezcan las nuevas acciones y se configura en la familia, en la escuela y en la comunidad. El ciclo del Yachay Runa es la llegada del pensamiento que está ligado al territorio que va mucho más allá de la montaña o el agua. Es todo lo que converge y tiene que ver con el ser humano. Está conectado con lo espiritual y lo cultural. El ciclo de la identidad tiene que ver con el saber espiritual, con las expresiones artísticas, la forma de preparar los alimentos y las prácticas ceremoniales ancestrales en los territorios desde el nacimiento del niño. El ciclo del equilibrio se irrumpió y cada fuerza en su territorio tenía sus propios espacios. Es el equilibrio que hay entre los sitios bravos y los sitios mansos. Porque los yanaconas teníamos un lugar definido para cultivar y un lugar para construir la vivienda, y al romper este ciclo del equilibrio se desarmonizó. Las afectaciones para el pueblo yanacona, desde el conflicto armado, desde la intervención de los gobiernos en cada uno de los sectores sociales de nuestras comunidades, ha sido muy grande. Fuimos afectados inicialmente por el caso de la guerrilla. Aquí en esta plaza donde estamos, aquí se realizaron ajusticiamientos. Se empezó a despertar frente a lo que le está ocurriendo. La misma comunidad fue la que le dijo, hermano, vea, aquí no puede estar guerrilla, aquí no puede estar fuerza pública. Por favor, en el territorio indígena nuestro no lo respetan, así que se van yendo. Y si nosotros, digamos, tratamos de defendernos, de fortalecer nuestro pueblo, nuestra resistencia, entonces el Estado nos declara como guerrilleros. Es decir, que nosotros no tenemos, digamos, como esperanzas o beneficios de ningún lado, no, por cualquier lado nosotros somos afectados. Porque nosotros llamamos factores armados a todos los que anden armados dentro de nuestra comunidad. Llámese de izquierda o derecha, que finalmente sigue siendo el mismo, viene presentando las mismas mañas y con dificultades para la comunidad. Por eso nosotros, o personal lo diría, nosotros no compartimos con ninguno de los dos, llámese ejército, llámese guerrilla, no compartimos ninguna de las ideologías que traiga cada uno de ellos. La reciente pasada bonanza de los cultivos de uso ilícito en nuestras comunidades creó una serie de dificultades que no han permitido hasta el momento sacar ni de la pobreza ni de los conflictos internos en que nos dejaron esas situaciones en cada una de las comunidades. Se sembró una violencia, atacando aquí al gobernador de indígenas, y ya eso la gente empezó a atacar a la gente de aquí, los forasteros foráneos, como dicen, y gente de mala índole. Los cultivos ilícitos nos trajo mucho perjuicio porque esa era la manera de la sustención, porque no había de otra forma. Entonces ya el Estado nos mandó las tales avionetas fumigando con las fungicidas, el tal glifosato, y eso todo nos afectó con los cultivos del pancoger, las hierbas, todo nos dejó, mejor dicho, fue un desierto. Unos cultivos que se armaron desenfrenadamente, o sea, la frontera agrícola se expandió, ya todo el mundo tiró a tumbar montañas, a destrozar árboles para poder sembrar esa mata. Se desentiende de lo que son las mingas, se desentiende de lo que son las responsabilidades a nivel veredal del trabajo comunitario, ya no participa de las reuniones, no participa de las asambleas, se vuelve como un emporio económico familiar por el facilismo y desatiende todo lo comunitario. Que la gente llegó y los engañaba a la gente de aquí, y después para sacarlos nos tocó batallar, tocó dictar unas normas, unas resoluciones para que, bueno, acaba su cultivo y se va porque aquí nos afecta.
la presencia de grupos armados, llámese guerrilla, paramilitares, llámese bandas criminales como se dice hoy en día, afectaron la dinámica de cada comunidad. Ya no le informaban a la autoridad indígena que había un conflicto entre comuneros o entre familias, sino que iban a la guerrilla o inclusive al mismo ejército, y se pierde el valor y el principio cultural de que el juez natural de la comunidad, del indígena, del comunero, es el cabildo en cabeza del gobernador. El plan de salvaguarda Yanacona es el retorno al camino ancestral para recuperar el equilibrio con los 4 seres de vida como el agua, el viento, el sol, el fuego y con nuestra madre tierra. La consolidación de este plan se construye participativamente para abordar las diversas situaciones que acogen cada uno de los ejes y sistemas. El sistema de gobernabilidad yanacona está orientado a la consolidación de la autonomía, fortaleciendo las estructuras locales de cabildos y cabildo mayor, así como la formación y equipamiento de una guardia indígena yanacona que salvaguarde nuestros territorios. Nuestra gobernabilidad nace del respeto a la autoridad. Nuestro derecho propio como práctica de justicia en nuestro territorio brinda el equilibrio y la armonía para el desarrollo. Para nosotros, los yanaconas, el cabildo mayor significa un espacio para la concertación, un espacio en donde se hace la relación interinstitucional. Fortalecer el tema de gobernabilidad. Es la única herramienta que nos permite a nosotros, como pueblos indígenas, implementar políticas para la defensa del territorio, para la defensa de la misma comunidad, para la defensa de nuestra propia vida. Tener nuestro cabildo acá ha sido muy importante para nuestra familia, para seguir un proceso bien adelantado, para que el más allá podamos hacer respetar nuestro territorio y nuestra madre naturaleza. Y ya me di cuenta que estábamos cayendo en un error, que las mismas leyes de nosotros como pueblos indígenas nos favorecían y que había que hacerlas cumplir. La Guardia Indígena fue, digamos, un factor importante de poder nosotros sobrevivir y ocupar y permanecer en el territorio. Las funciones pues es de defensa del territorio, velar por el bienestar, la tranquilidad. El control de bebidas embriagantes en el caso de lo que nosotros llamamos la chicha y el aguardiente y las otras bebidas alcohólicas. Hacemos los controles en los días de semana, no hay días especificados ni horas. Hacemos los retenes y hacemos los controles en los vehículos. Porque el aguardiente, pues eso es, como te contaba, la única parte que no se toma aguardientes aquí, sino cada diciembre. Se toma todo el mes, pues ya no hay cosas que lamentar. Aquí la Guardia Indígena hacemos partes todos. Es una forma integral, es decir, desde el niño que apenas empieza a caminar hasta el anciano que ya no puede desplazarse, pero que hace parte, ahí nos brinda el apoyo, nos brinda la capacidad, su conocimiento, su sabiduría. El sistema de información propio Yanacona es el proceso de generar nuestros indicadores e información, tomando del plan de vida los componentes que le dan al pueblo pervivencia y las condiciones de vida dignas para todos. Una de las dificultades que hemos tenido es que la información para todos los pueblos indígenas ha sido vetada. O sea, es una información en la cual nosotros, los pueblos indígenas, deberíamos tener acceso. Y el sistema de información lo que permite es que toda esa información que nosotros vamos a recoger con nuestra propia gente quede en manos de nuestra gente. Nuestra función en el sistema de información es darle un orden, una organización para que esa información pueda ser difundida con los niños en las escuelas, con los guaguas en la primera infancia, con los dirigentes en sus escenarios de gobernabilidad, con la comunidad en los escenarios de las asambleas comunitarias. Entonces el sistema de información está orientado hacia ese punto, que nosotros podamos tener toda esa organización de todo ese tipo de investigaciones, de todo ese tipo de entrevistas, de todas esas acciones que hagamos en comunidad, que las podamos organizar y las podamos devolver a nuestra gente. Entonces el sistema de información no tiene otra finalidad sino generar empoderamiento de nuestra gente sobre nuestras propias potencialidades, por decirlo de alguna manera, o sobre nuestros propios conocimientos para poder fortalecer
la memoria del pueblo Yanacona. El sistema de información propia para nosotros como pueblo Yanacona permite a nuestras comunidades cuantificar y cualificar las necesidades, los problemas, las dificultades que tiene en el tema de desarrollo, en el tema de atención, en el tema de integral de lo que son nuestras comunidades por parte del gobierno. El gobierno no puede hacer suposiciones de cómo va a atender a cada comunidad porque desconoce la realidad interna de cada comunidad, la realidad interna de cada familia y la realidad interna de cada comunero que existe en nuestros territorios. Por eso es muy necesario que todo el proceso de acción del gobierno sea a través de las autoridades indígenas, que son las que conocen, que son las que realmente están en contacto permanente con las comunidades para generar un desarrollo real y efectivo en nuestras comunidades que permitan la pervivencia de nuestra comunidad y de nuestro pueblo Yanacona. El sistema de gestión territorial ambiental vela por las diferentes dimensiones del territorio, lo espiritual, lo cultural, la vida del runa y lo biofísico, dentro de la plataforma de gobernabilidad ejercido por las autoridades tradicionales y el Cabildo Mayor. Y vivimos reducidos de tierra, tanto como los vecinos que por ahí, por lo que uno se sale una fajita ya le estrechan más. Somos unos de los desplazados, por eso decimos que estamos tratando de cuidar lo poco y lo mucho que tenemos como los páramos, porque las mejores tierras aquí en el resguardo Papayacta la tienen los terratenientes, o sea lo que llaman los ricos. Pues según los abuelos dicen que entraron personas en ese momento, como lo llamamos, un poco civilizadas, y empezaron a prácticamente engañar a los abuelos, hacerles conocer la famosa plata. Cambiaron sus hectáreas de tierra por unos cuantos caballos, por una o dos vacas supuestamente lecheras. No tenemos tierra, sí, a trabajarla, y queremos trabajar todavía, entre los años que queremos, que mi Dios nos da vida. Hay resguardos donde el 0.5 de hectáreas le corresponden a una familia con un núcleo de 6 hasta 7 personas por familia. Eso quiere decir que vivimos en un hacinamiento por la escasez de tierra. Como Yanacona nos denominamos los guardianes del macizo colombiano. De aquí, de este sitio, se genera el agua para el resto del país, se genera el oxígeno para el mundo. Nosotros, dentro de nuestro sistema jurídico, tenemos establecidos unas estrategias. Aquí nos hemos autodeclarado territorio sagrado del agua y templo biodiverso de la cultura ancestral Yanacona. Hemos venido cuidando estos espacios con la gran sabiduría de los mayores, con la enseñanza de los mayores, también orientando a los niños y a los jóvenes, que estos espacios hay que empezarlos a fortalecer y a respetar. La economía nos han orientado a la nueva generación a destruir los territorios. A todo lo ven como un presupuesto económico. Por eso en estos espacios hace presencia grupos armados como guerrilla, ejército, paramilitares. Y de eso nos hemos venido resistiendo a que no nos quiten estos territorios. Lo que traemos nosotros son 12 años organizados. En estos 12 años nos han quitado 4 líderes importantes de la zona. A nivel del pueblo Yanacona nos han matado muchos líderes por hacer resistencia a este espacio, a este gran territorio. Antes se hacían los quiebres y se sembraban las maticas y muy bien daba cosecha como común y corriente. Eso cargaba mucho, pero no había clínico así como hay ahora. Nada de ayuda de la tierra, sino que con el abono de la tierra venía y granaban las matas. De todo. La papa, el oyoco, el haba. De todo, sin nada de ayuda a la tierra.
El tema de la minería es un tema muy viejo, tema que tiene tantos años como tiene la invasión española en 1492. Toda esa barbarie, toda la muerte, todas las masacres que hubieron contra los aborígenes fue por el oro. Porque los indígenas en cierto modo se dieron cuenta atrás de que era que venían, ellos empezaron a hacer frente también y a resistir, porque ellos no querían que se les llevaran sus cosas. El tema de la minería es para los que tienen plata, los que tienen ganancias y los que generan ganancias, y no van a ser nosotros. El tema de la minería es para los multinacionales, y multinacionales en el sentido en que se mueven millones y millones de dólares. El tema de la extracción minera ya es un tema técnico, un tema de máquinas, y allí ya no necesitan la labor de la persona. Y entonces no van a llamar a 100, 200 personas que le hagan la carretera, ¿no? Un bulldozer, tantas retroexcavadoras y punto. O sea, 100 personas que deberían trabajar en un lote, lo minimizan a 2 personas, a 2 o 3 operarios. Entonces la gente debe entender eso, la gente hoy en día debe entender eso, que si les dan trabajo es por un corto tiempo, pero apenas terminan la parte de montaje de esas obras, ahí mismo fuera. El sistema económico Yanacona es volver a la chagra. Son los sitios mansos donde se desarrolla la dinámica en minga y en trabajo comunitario. Este sistema tiene que garantizar los recursos que las familias yanaconas perciban para su sostenibilidad y desarrollo, determinar los compromisos para el logro de las metas trazadas por parte del Estado a corto, mediano y largo plazo. En ese momento la situación socioeconómica aún no se ha recuperado todavía. Por la falta de medios de empleo, porque no hay, digamos, o sea, lo que uno produce no se vende, o si se vende pues muy barato, y por muchas cuestiones que incluso el mismo medio nos está afectando, porque los cambios climáticos, si hay ocasiones en las que nos afecta mucho la lluvia y en otros momentos que nos afecta mucho el verano. Pues antes se vendía lo que uno traía a vender y se compraba, y acá la gente no tiene cómo comprar lo necesario. Se está poniendo pésimo, no hay plata para comprar. Se traen los artículos, pero no se vende casi. Jóvenes están marchando hacia las ciudades a engrosar los cinturones de miseria. Era más fácil cultivar la amapola, más fácil cultivar la coca, porque no requiere tanto trabajo y de así mismo ingresa el recurso. Creemos nosotros que si desde la misma comunidad, desde nuestras mismas comunidades, no buscamos cómo fortalecer, la identidad tradicional de nuestras comunidades en el tema de cultivo y producción, seguramente no podremos dejar heredado a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, nada que permitan pervivir en el tiempo y en el espacio. El sistema educativo propio Yanacona está por fuera de las aulas. Es volver a que el niño sea educado por la familia y las escuelas se afianzaran desde la investigación y la producción del conocimiento, configurando un proyecto de vida desde los diferentes sistemas que fundamentan el plan de salvaguarda. Así el reto es fortalecer la cultura mirando hacia otros mundos y retornar a nuestra espiritualidad. Bueno, el plan de vida Yanacona debe trabajarse con los jóvenes. Creemos nosotros, los educadores, que se debe trabajar de forma práctica. Pues la misión nuestra como docentes, directivos, desde el sector educativo, es formar personas con capacidad de liderazgo, con la capacidad de poder seguir perviviendo como pueblo yanacona en el macizo colombiano. Para los pueblos indígenas y especialmente para los yanaconas es muy importante el pasado, es muy importante nuestro proceso de saberes ancestrales, transmitirlo a las generaciones a través de la oralidad. Entonces los jóvenes deben entender el plan de vida de Yanacona en la práctica, dentro de la familia, dentro de la parcela, dentro del territorio, digamos, caminando, tanto la palabra como la acción en los diferentes sitios donde nos movemos. Lo hacemos a raíz de un trabajo que vienen haciendo los docentes de años atrás, que es el proyecto educativo comunitario, donde se encuentra plasmado los pilares del plan de vida, que por el pueblo yanacona y muchas personas, entidades son conocidos. A través de la minga se trabaja tanto los trabajos comunitarios, como también se permite que la gente se integre. La educación propia
ha sido desplazada, solamente existe la voluntad de las comunidades de buscar cómo, a través de unos medios, de unas formas propias, construyamos cosas que nos sirvan a nosotros para permanecer en nuestro territorio, no para salir de él y afectar aún más nuestras comunidades. El plan de salvaguarda fortalece la educación porque a través de las acciones trabajadas por el pueblo, por nuestras comunidades en el tema educativo, se construye la educación propia, se forma al indígena con identidad yanacona. El sistema de salud indígena intercultural es volver a las prácticas culturales ancestrales y sostener una comunicación con la ciencia logrando el equilibrio para combatir la enfermedad. Es necesario que se trabaje la medicina tradicional con los mayores sabedores para restablecer el espíritu en armonía con la familia. La comunidad es bastante amplia, son más de 5.000 habitantes, donde se requiere que el equipo sea completo. En consecuencia de esto se nos cierran puertas, digamos, en lo que corresponde a la parte de asistencia en salud. Si los niños están bajos de peso, nosotros no podemos prestarle ni decirle, mire, darle esto para mirar cómo evoluciona. O sea, esa parte no la tenemos. No contamos en nuestra comunidad con un acueducto, o sea, no contamos con agua potable, ¿sí? Entonces, de ahí se generan muchos problemas de salud. Si la madre está baja de peso, obviamente que el niño también va a nacer bajo de peso, porque no tenemos un recurso, no tenemos cómo apoyarla. No podemos decirle a la mamá, mire, tiene que alimentarse de esta y de esta manera si no lo tienen. El plan de salvaguarda fortalece el tema de salud porque a través del mismo se busca la construcción de un modelo de atención para nuestras comunidades de acuerdo a los requerimientos de las mismas. El sistema de protección a la familia tiene que ver con gestionar el ciclo de la familia y el ciclo del RUNA en todas sus etapas. Hablando con las familias y con los jóvenes, se encuentran muchos factores, ¿no? Problemas económicos, problemas emocionales, problemas maritales, pero en últimas lo que nosotros creemos que tiene mucho que ver con los muchachos de hoy en día es con esa desarticulación de familia que tenemos. Como comunidad pues hemos sido muy afectados por la penetración cultural externa, entonces ya hoy no se comparte, hoy no se dialoga, no se escucha al mayor, el mayor se ha relegado, se ve como algo inservible. El adulto medio cree tener a veces la suficiente razón, la suficiente experiencia y no escucha al joven. Y resulta que los tiempos cambiantes también cambian los valores de educación y los muchachos pues, de hoy en día tienen otras formas de ver el mundo, otras formas de enfrentarse inclusive a él. Ya el niño, el hijo, el joven ya podía cultivar sus propias matas, tenía plata y ya él podía comprar con lo que él quisiera, con la plata que él tuviera, compraba lo que quisiera, empezando por las armas. Entonces cuando el papá venía a quererlo reprender ya era muy difícil porque ya lo primero que hacía el hijo era sacarle un arma, por ejemplo, para poderse defender del papá. Entonces ahí se afectó mucho el tema de la familia. Se determina escuchar las señoras, escuchar las mujeres. Las mujeres fue las que generaron todo este movimiento de respuesta hacia lo que estaba ocurriendo al interior de las familias. En vista de que ellas estaban quedando solteras, viudas, estaban quedando sin hijos por la violencia. A la hora de hablar sobre la familia, es la mujer en sus diferentes roles que parte en el de ser madre y quien da equilibrio y permanencia a la familia y a la comunidad. Actúa también como cuidadora, gestora de vida y transmisora de la cultura ancestral. Es ella quien ha enfrentado los rigores de la guerra en todas sus dimensiones, pues su afectación está dada por las diferentes violencias que genera el conflicto. El Auto 092 de 2009 planea una ruta de protección a la mujer víctima del conflicto armado. Sin embargo, no se ha dado un proceso diferencial en el que la mujer indígena en su ciclo de vida pueda proteger a su familia en supervivencia cultural y ancestral, pues existe un riesgo latente mientras que se siga estando en medio de la confrontación de los grupos armados legales e ilegales y todas las consecuencias que ello genera. El plan de salvaguarda fortalece la familia, porque a través de las salvaguardas que se implementen se protege tanto al joven, al niño, a la mujer, al mismo hombre, al eje esencial de cada una de nuestras comunidades que es la familia,
buscando el bienestar, buscando la incidencia social de la familia en todos los procesos políticos organizativos de nuestro pueblo. El Sistema de Información y Comunicación Propia busca generar unas plataformas para comunicar los procesos a través de medios impresos, emisoras, televisión e internet y volver a la tulpa donde se configura la palabra. La revitalización de los raimicunas y festividades ancestrales son la memoria de nuestro pueblo y la armonización del runa con lo sagrado. A ver, para los yanaconas es muy importante la comunicación, un sistema de información propio porque nosotros podemos interactuar, podemos llegarle a la gente. Son muchas las iniciativas que se deben afianzar, las que deben existir, ¿no? Pero se debe dialogar en cada una de las comunidades para mirar con ellas qué necesidades tienen y si es un medio de comunicación escrito, un medio televisivo. Yo creo que partiendo de las comunidades se debe mirar realmente qué es lo que se necesita, porque cada comunidad tiene su especialidad, ¿no? El plan de salvaguarda fortalece el sistema de comunicaciones porque a través de ese sistema nos permite la interrelación entre comunidades, nos permite ser más objetivos en llegarle con la información permanente y oportuna a cada una de las comunidades. Utilizar los sistemas actuales de comunicación que tiene el gobierno permite también a nosotros dar a conocer nuestro proceso, darnos a conocer como pueblo yanacona, darnos a conocer como comunidad indígena. Que si no tenemos la memoria o no tenemos presentes los diferentes actos, los diferentes sucesos, realmente no podremos mirar hacia atrás y construir un mundo mejor. El sistema de gestión cultural viene del saber ancestral de los mayores yanaconas y es fortalecer las prácticas culturales, recuperar nuestra lengua ancestral y las expresiones artísticas que complementan nuestra existencia en relación con la madre naturaleza. La identidad se manifiesta en nosotros desde un legado, desde unos principios milenarios de nuestra gran familia lingüística quechua aymara. En esa cultura nosotros estamos reafirmando, no legitimando, porque es una palabra que no cabe, reafirmando estos principios milenarios. La simbología nos da la identidad. Todo el pueblo yanacona tiene que estar interesado en el proceso de recuperación del idioma propio, porque recuperar el idioma es lograr alcanzar nuestra identidad que anda un poco embolatado, y el idioma es el puente o la fuente de esa identidad. La voluntad del corazón está permitiendo enlazar, integrar en la urdimbre de la vida esos 7 colores del aro iris que se encuentra en este espacio, y es ese espíritu sagrado que nos cobija a los yanacuna, el espíritu del amaru o del Huilcacatari, que es la serpiente, que es un símbolo de sabiduría y que también se plasma en el símbolo de la huipala, que simboliza la unidad en la diversidad, en el cual también se encuentra inmerso el símbolo de la Tahuachacajanan, que es la constelación de las 4 estrellas, que en lo macro está el Tahuantisuyu, que son las 4 regiones del abuelo Sol, y que en el año 1492 fue cortado ese camino tan bonito que venían trazando los ancestros incas, quechuas y aymaras. Hay que tener en cuenta que la lengua es solamente una parte del lenguaje que tienen nuestros pueblos ancestrales, ¿cierto? Entonces, como ustedes alcanzan a ver aquí, este es el símbolo del cuichi, están los 7 colores, y ese cuichi para nosotros es el símbolo de la unidad. Encontramos el lenguaje de nuestros ancestros en los tejidos que hacen los yanaconas. Ñukanchi, Shimipi, Rimashpa, Chaypi mitariringa, Ñukanchi Shunguta, Ñukanchi Yuyaita, Ñukanchi Imashata, Munanchi, Ñukanchi Kausaita. Lo que quiero decir es que si el pueblo yanacona puede recuperar su idioma, ya puede hablar desde su corazón
puede expresar más libremente sus ideas, sus pensamientos. La identidad te ha caracterizado por el hacer que implican las manifestaciones artístico-culturales como la música, danza, el arte, los tejidos ancestrales en los que se expresa continuamente la simbología yanacona. Que la niñez, los jóvenes se prepararan, porque este es un arte que fíjese, yo he conocido tierras, gracias a Dios, por esta. Porque la clase de jóvenes ya poco creen en nuestra tradición. La chirimía para mí representa la cultura. Para nuevas generaciones, pues invitarlos a que se integren, que aprendan a tocar la flauta, la tambora. La chirimía representa un buen vivir, una herencia que dejan de los mayores a los niños, y eso se transmite conversando a través de las tulpas. Antes debíamos de bajar de la hornilla, colocar la tulpa en la cocina, las 3 piedritas ahí, como era de antes. Pues la herencia que me ha dejado mi padre y mis ancestros, pues ha sido muy valioso, ¿no? No quiero de que pues, nuestra cultura decaiga, sino que al contrario, ojalá que los niños, los jóvenes aprendan. Aquí en la vereda de Pueblo Quemado había el número para 5 chirimías. Había bastante músico. El plan de salvaguarda fortalece y protege la parte cultural, nuestros conocimientos ancestrales, nuestras tradiciones, nuestros usos, nuestra costumbre, la música, lo más importante en el tema cultural, la chirimía, la música de cuerda, las prácticas de los juegos tradicionales, la forma como hacemos mitología, cómo mantenemos la leyenda, los cuentos, los mitos, a través de toda esa parte cultural que nos ayuda a conservar lo que es nuestro territorio, que nos ayuda a conservar el territorio biofísico y el territorio cosmogónico, que es la base fundamental de nuestra existencia en los lugares donde tenemos comunidad indígena yanacona. En parte yo, como pues, cuando repita, pues yo quiero que el Estado se coloque la mano al pecho y siempre vea por nosotros los mayores que estamos en una edad avanzada, que no podemos trabajar. Todos estos sistemas tienen una conectividad entre sí. El horror de la guerra, teniendo en el centro a la población civil, niños, jóvenes, hombres y mujeres, debe llamar la atención de la comunidad nacional e internacional para exigirle al gobierno nacional buscar el diálogo político y civilizado y no inmiscuir a la población indígena en el crudo conflicto que ya supera las 6 décadas. Que este plan asegura la salvaguarda étnica y cultural del pueblo, tanto por las afectaciones del conflicto armado como por aquellos aspectos que no han sido atendidos por las instituciones del Estado colombiano. Si nosotros no recuperamos la parte cultural, estamos realmente perdidos, porque solamente con lo jurídico y lo político
no va a ser basta para defender un territorio como el nuestro. En la actualidad, el territorio departamental se encuentra concesionado en casi un 80% a estos monstruos nacionales e internacionales del Gran Capital. La T129, hablando de minería y hablando de otro tipo de megaproyectos en territorios, dice que a lo último, quien pretenda defender una u otra posición debe poner en balanza dos derechos: el derecho a la vida en un lado y el derecho a tener infraestructura y el derecho a la plata en otro lado. Y que en ese momento en que los tenga en balanza ambos, debe mirar cuál pesa más, el derecho a la vida o el derecho a estar bien con plata. Lógicamente dicen que el derecho a la vida. El sistema arremete contra el pueblo indígena que lucha por la tierra, la soberanía y la paz con justicia indígena de saber ancestral. El pueblo Yanacona defenderá con su vida lo que por derecho ancestral le pertenece ante cualquier agente de afectación. Nuestro pueblo luchará con dignidad y respeto, en paz y armonía, pero dispuestos a darlo todo por la pervivencia de nuestros hijos. Los hermanos indígenas del Putumayo, del Cauca, del Huila, de Valle del Cauca, Quindío y Bogotá, les hago un llamado desde los principios de unidad, identidad, autoridad y cultura, que es la hora nuestra, es la hora del pueblo Yanacona a través del Plan Salvaguarda, buscar ese reconocimiento nacional e internacional de nuestra existencia, del cumplimiento gubernamental, el cumplimiento de la sociedad hacia nuestras comunidades para atendernos en todas y cada una de nuestras demandas. Pero lógicamente es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de cada una de las autoridades, es responsabilidad de cada una de las comunidades y es responsabilidad de nuestros comuneros apropiarse. Quiero invitarlos a que cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, del que es estudiado y el que no es estudiado, que tenemos necesidades conjuntas para que busquemos la forma de cómo nos hacemos partícipes de este proceso. Que defendemos nuestro territorio. Esta lucha no es por recursos ni por dinero. Esta es una lucha por la vida de nuestro pueblo. Todos los yanaconas somos guardias y todos en una sola acción salvaguardamos lo que es nuestro.